El Pilar, Torreciudad, Montserrat y Lourdes se unen para desarrollar un plan de promoción y comercialización turística. Así lo ha establecido el convenio que el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Asociación Ruta Mariana han firmado este viernes para desarrollar este proyecto turístico que cumple un doble objetivo. La Ruta Mariana es un bien para para las tres regiones que abarca, porque quiere conseguir no solamente un destino religioso, que eso ya lo tiene porque se mueven unos 12 millones de peregrinos entre los 4 santuarios, ¿verdad?, sino que esta Ruta Mariana englobe también el turismo cultural, el turismo de naturaleza, incluso gastronómico y, por qué no, el enológico, e incluir dentro de ese paquete turístico toda la belleza de las ciudades que intervienen en la ruta. Con esta comunión de santuarios se pretende crear una oferta atractiva de un turismo que todavía se resiste a la crisis y que contabiliza entre 10 y 12 millones de visitantes cada año. En definitiva, se trata de poner en valor esos flujos turísticos millonarios en turistas, que ya lo son, pero hacerlo de una forma sistemática, de una forma ordenada, de una forma que permita ir todavía más lejos, colocando en el mercado internacional un producto al nivel de los grandes destinos de peregrinación en Europa. La empresa aragonesa Aradex se encargará de la gestión de este paquete turístico, que permitirá, entre otras posibilidades, la utilización de los 4 aeropuertos para desplazarse en este viaje.